Mi nombre es Verónica Regnier, tengo 65 años. Mi vida en el año de 1968 era una vida tranquila, era una vida en paz. Vivía con mi familia, con mis hermanos, iba a la escuela, estaba cursando yo en la escuela para secretaria bilingüe. Me gustaba mucho mi escuela, el compañerismo en mi salón, todas éramos amables, accesibles, compañeras, siempre estábamos unos al pendiente de otros. En sí la vida en la Ciudad de México era muy tranquila. Podía uno pasear en las calles, podía uno viajar en transporte público, podía uno salir a la hora que fuera, ya sea temprano o tarde, a pasear, a divertirnos, al cine. Las actividades que teníamos en la escuela pues eran no tanto el equipo como ahora, pero sí con mucho compañerismo. Todos nuestros maestros eran personas muy preparadas, personas mayores que tenían y que sabían lo que nos estaban enseñando. Lo principal eran mucho valor, muchos valores, muchas cosas buenas que nos dieron la oportunidad de ahora, siendo adultos mayores, de ver la vida muy hermosa. En mi época de estudiante, al día de hoy tengo recuerdos muy agradables, y en el 68 pues es un parteaguas para muchas cosas en la vida de todas las personas que estuvimos en la Ciudad de México. Pero realmente fue una época muy bonita para mí. La vida en la Ciudad de México antes del movimiento del 68 era muy tranquila. Era, pues no había ni la contaminación ambiental, ni las multitudes que existen ahora. Las vialidades eran muy accesibles, el transporte público era bueno, muy bueno, económico. La gente en general era respetuosa unos de otros. Cuando empezaron los movimientos del 68, que iban a ser precisamente las Olimpiadas en México, toda la gente estábamos a la expectativa de precisamente unas Olimpiadas. Las construcciones de los estadios, de las instalaciones, de la Villa Olímpica, todo era nuevo y todo era muy bonito para todos los habitantes de la Ciudad de México. Pero empezaron, desgraciadamente, conflictos estudiantiles en escuelas preparatorias y vocacionales que finalmente fueron malos entendidos entre estudiantes a nivel personal, pero lo utilizaron para que no pudiese ser las Olimpiadas algo tan bonito como se esperaba. Finalmente sí se hicieron las Olimpiadas, fueron muy bonitas, los espectáculos estuvieron muy bien, todos los deportes estuvieron muy bien, no hubo ningún altercado en las Olimpiadas, pero sí quedó marcada tanto la ciudad como los habitantes después de los movimientos del 1968 en los planteles
de la Universidad y del Politécnico Nacional. Para mí en lo personal fue un poco difícil porque mi casa familiar estaba ubicada cerca del casco de Santo Tomás, en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Cuando empezaron los conflictos estudiantiles, nuestra colonia, que era una colonia tranquila, una colonia donde la mayoría de las casas y de las familias eran gente de nivel medio económicamente, del nivel estudiantil era también pues más o menos el mismo. La mayoría de nuestros vecinos eran de las mismas edades de mis hermanos y mía, pero los conflictos llegaron pues prácticamente enfrente de la casa de nosotros. Se escuchaban cuando las manifestaciones que corrían para esconderse a casas, habitación cerca de nosotros, hasta que llegó un momento en que tuvieron que mandar personas del ejército a custodiar las entradas de la colonia, y hubo un tiempo en el que teníamos que pedir permiso para salir o para entrar de la colonia, porque había pues vigilancia las 24 horas del día. Afortunadamente ni a mi familia, ni a personas cercanas a mí, ni allegadas a nuestros conocidos tuvieron ninguna dificultad con ninguna autoridad, porque éramos respetuosos de las órdenes que tenían las personas que estaban cuidándonos. Y afortunadamente, pues con un poco de temor, pero sí vivíamos y sí vivimos tranquilos a pesar de los conflictos. Nos enterábamos pues por los medios de comunicación, periódico, televisión, que no eran como ahora son, tan rápidamente que lleguen las noticias, pero sí estábamos comunicados con respecto a los acontecimientos que se suscitaban en la Ciudad de México, en diferentes áreas, en diferentes planteles, pero pues nosotros nos tocó cerca porque estábamos prácticamente a 3 cuadras de la unidad de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Sí afectaron porque suspendieron clases, entonces no tuvimos un ciclo escolar regular. Afectaron en el sentido de un poco de intranquilidad cuando salíamos, y como no había las comunicaciones que hay ahora, era más difícil estar el contacto telefónico de las personas que estaban fuera de casa con las personas que estábamos en casa. Era un poco intranquilo en el sentido de, pues no sabíamos si salíamos hoy y iba a haber alguna manifestación en la que hubiera algún desperfecto o alguna cuestión en la que, aun cuando uno no estuviera involucrado, probablemente podría haber tenido algún percance en la calle. La intranquilidad en el sentido de que no sabíamos cuándo iba a terminar todos los conflictos, que a bien no estábamos con la información completa de por qué eran los disturbios en las escuelas, que pues a pesar de que estábamos protegidos con autoridades y las autoridades fueron buenas personas, de todos modos es un poco de temor el ver en la esquina de tu casa un camión del ejército a las 24 horas del día y tener que pedir permiso porque teníamos que avisar si salíamos, si regresábamos, a qué hora regresábamos, pues más que nada para estar tranquilos los que salíamos a la calle y los que se quedaban en las casas. En ese sentido, esa era la intranquilidad, pero por otro lado era tranquilidad el saber que las autoridades estaban al pendiente de toda la ciudadanía y tratar de evitar que hubiera más disturbios
y que hubiera más conflictos de los que realmente existieron. Las autoridades tuvieron el tacto de tomar determinaciones drásticas en su momento, pero que hicieron que la tranquilidad y la paz en la Ciudad de México y en México en general estuviera siempre, y pudiéramos decir, somos un país libre y seguimos siendo un país libre y tenemos la libertad de movernos en la ciudad, en nuestra ciudad, con tranquilidad. En ese punto hay mucha controversia con las maneras de pensar de las personas, porque cuando los estudiantes que empezaron a hacer los alborotos estuvieron involucrados en esos conflictos, pues las familias de esos estudiantes estaban en contra de que la autoridad pusiera un límite o pusiera o tomara las medidas que tomaron en esa época. En el caso de nosotros, como familia, como estudiantes, como jóvenes de esa época, no pensamos en esa época, y no lo pienso, y nunca lo pensé, que las autoridades tomaron medidas drásticas, pero sin pensar. O sea, sí tuvieron que haber pensado, porque estaba de por medio el nombre de México ante el mundo, siendo las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas en México, y un evento que era a nivel mundial, y que la imagen de México iba a ser a nivel mundial. El conflicto nunca se supo si fue por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, por cuestiones de imagen, por el evento que era, pero sí las decisiones que se tomaron fueron buenas para el país, porque salió adelante el evento de las Olimpiadas como tal, y los conflictos estudiantiles pues finalmente son maneras diferentes de ver la vida y de hacer y de tomar decisiones cuando eres estudiante, que pues estás formando un carácter, estás formando tu manera de ser para el futuro, pero también está involucrado en esa manera de pensar y en esa manera de decidir lo que tú vives y lo que vive la otra persona, cómo lo vives y cómo lo vive la otra persona, la cuestión económica de cómo vives, los valores que te están dando en tu casa, quién no los tiene, los buenos y los malos ejemplos. Entonces intervenían muchas cosas, pero las decisiones, para mi concepto, fueron buenas y tuvieron buenos resultados. Para mí los valores son muy importantes, son trascendentes en la vida de cualquier ser humano. El principal es el respeto. Respeto a ti y respeto a tu entorno y respeto a las personas con las que estás. La persona que no tiene respeto no puede vivir, no puede convivir y necesita un freno. Ese freno es eso, el respeto. Los valores son importantes desde que naces, desde que vas creciendo, desde que vas tomando conciencia y desde el momento en que tú ya como ser adulto tomas tus propias decisiones, pero sin agredir las de las personas que están cerca de ti, ya sea familia, ya sean amistades, ya sean compañeros de trabajo, simplemente tu vecino. Los valores son lo más importante para un ser humano y debieran en todas las escuelas, en todos los medios, en todos los momentos de todas las personas, poner muy en alto los valores, el respeto, el amor, el entender que no somos iguales,
pero todos necesitamos esos valores para poder convivir, para poder tener un mundo mejor, para poder estar cerca unos de otros. No porque yo no esté de acuerdo con lo que piensa el que está junto a mí o lo que hace el que está junto a mí, eso no quiere decir que yo tenga que agredirlo para que mi voluntad y mi manera de pensar y de ser vaya por encima de los demás. Debemos entender que todos los seres humanos somos distintos, somos diferentes, pero al tener que convivir unos con otros, también debemos entender que las otras personas son diferentes en todos los sentidos, y entonces el respeto mutuo es lo que hace que podamos convivir y que podamos tener una vida tranquila, una vida en paz, no tratar de tener una autoridad intransigente por encima de lo que las demás personas necesitan, desean o están intentando lograr en su vida. Cada quien tiene conceptos diferentes. Por eso hay que ser respetuosos de todos los demás. Todos los estudiantes de aquella época en algún momento sufrieron, pues, por diferentes circunstancias. Los que estuvieron en los eventos de las manifestaciones y de todos estos conflictos, pues perdieron clases, perdieron tiempo, algunos perdieron familias, sus familias se desbarataron, algunos tuvieron conflictos con las autoridades por sus maneras de ser, de pensar, de actuar, y a todos nos afectó de más o de menor manera, pero sí hubo un cambio en el cómo ver la vida, en el tener que tomar decisiones para poder enfrentarte a cosas desconocidas. Sí hubo cambios en el ver que había autoridades que podían tomar decisiones muy importantes. Sí hubo cambios en el sentido de que pues en pocos meses nos hicieron que tomáramos responsabilidad de los acontecimientos y de nuestras vidas, cambios en nuestras vidas, en nuestras actividades, pero todos los cambios son buenos, y ya sea antes o después tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas. Quizás nos tocó vivir esos acontecimientos que nos hicieron ver la vida diferente y tener que madurar en poco tiempo, cuando nuestra vida hubiera podido ser un poco más larga, en el sentido de disfrutar la pubertad, la juventud, de otro modo. Sí hubo muchos cambios, pero todos los cambios son buenos, todos los cambios nos dejan algo, y debemos de tomar de esos cambios lo mejor para ser mejores personas cada día. No por los acontecimientos del 68, sino por todos los acontecimientos que lleva en sí la vida, las etapas de la vida. No, para mí no estuvo mal manejado, para mí en lo personal, porque yo vivía tranquila y después de los acontecimientos seguí viviendo tranquila. En mi escuela se suspendieron clases, pero volvieron a regresar a clases. En todo mi entorno, con mi familia, mis hermanos, mis conocidos, mis amistades, tuvieron un lapso en el que se suspendieron todas las actividades escolares. No perdimos el año, nadie que yo sepa perdió el año, porque se trabajó después para poder conservar y después poder recuperar el tiempo perdido. Pero quizás personas que vivieron situaciones más conflictivas o más difíciles que yo, pues pueden pensar que
que no se tomaron las decisiones adecuadas. Para mí estuvo bien lo que se hizo. El presidente de aquella época, que era Gustavo Díaz Ordaz, tuvo que tomar decisiones drásticas que a mí en lo personal pienso que fueron las correctas. A veces las autoridades, que en este caso el señor presidente era o es la autoridad máxima en nuestro país, a veces se deben de tomar decisiones que no son agradables, que no le van a gustar a todo el mundo, pero que son necesarias. Y pues ellos tienen la capacidad, debieran de tener el discernimiento suficiente para poder ver o tratar de ver las consecuencias de las decisiones que toman. Eran gentes muy preparadas en ese tiempo, eran personas a las que uno confiaba porque era la máxima autoridad. Y las personas que queremos a México, a nuestro país como México, creo que pensamos de la misma manera, que se tomaron las decisiones que debían de haberse tomado para que la tranquilidad, la paz y la imagen de un México que estábamos en esa época viviendo bien pudiera seguir siendo un México bien. Sí cambió mi perspectiva porque nos hicieron madurar rápidamente a los estudiantes que estábamos en ese tiempo. La perspectiva de un país diferente, no tanto diferente, sino que tuvimos que tomar conciencia de las autoridades con las que contábamos, con las que teníamos, que nos hicieron que tuviéramos más responsabilidades, que nos diéramos cuenta que existían instituciones que no les habíamos dado ni la importancia ni el punto real de su actividad, en el caso del ejército, de la policía, de que uno pues pasa y ve a un policía, pero no sabe realmente cuáles son las actividades y cuáles son las responsabilidades de una autoridad. En el caso del ejército, tuvieron que tomar decisiones y acciones probablemente tristes, pero que tenían que conservar la tranquilidad para la mayoría. Tenían que actuar recibiendo órdenes de altos mandos que pues tuvieron que haber pensado muy bien qué decidieron y las consecuencias de lo que decidían. Pero el mayor perspectiva o la mayor o la prioridad en este caso era conservar en México la paz, la calma. Y el hecho de que haya movimientos, el hecho de que haya un líder que alborota a las personas para que según haya cambios y se vean las cosas diferentes y los conceptos cambien de la noche a la mañana, no existe un mago que logre eso. Pero la persona que liderea para un mal general no es quien tenga que tomar una decisión. Las decisiones difíciles las toman gentes pensantes, gentes que realmente aman a su país. Yo amo a mi país y quisiera que la tranquilidad, que a pesar del cambio del 68 ahora, no fue tan drástico, pero sí hubo un cambio, conserváramos la calma, conserváramos la paz, conserváramos la cordialidad entre todos los mexicanos, que el amor a México nos hiciera trabajar, esforzarnos y ver la posibilidad de que exista siempre un mejor México, mejores estudiantes, mejores ciudadanos, mejores compatriotas, mejores autoridades, pero siempre la autoridad, pues es eso, la autoridad. Como en un hogar, la autoridad es un padre,
En una escuela la autoridad es un maestro, en una religión la autoridad es el pastor o es el sacerdote. En todo hay una autoridad. En tu trabajo es el jefe, y esa autoridad probablemente a veces se equivoque, pero es la autoridad y tiene la capacidad para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. El diálogo es importante, el que tratemos todos de llegar a un acuerdo según las perspectivas de cada quien también es importante, pero todo en base al amor a tu país, al amor a tus semejantes y el amor a Dios. Es todo.